Dos hermanos que estão acá e os que estão nos mirando, hoje nos toca o tema 7, de la temperança. Creio que nossa secretária, ou então o hermano Felipe, já enviou o curso bíblico para vocês em WhatsApp, ou então quem tem físico, para podermos responder todas as encuestas que tem, para ao final ter seu certificado. Assim que não tem ele físico, pode falar com Felipe ou então com nossa secretária Hilda, para que pueda ter seu curso. Agora vamos chamar nossa invitada de hoje, que é a psicóloga Paula Pinto, para ter o tema. Me voy a sacar la mascarilla para respirar aire puro, ya que estamos lejitos. Un gusto, hermanos, que estén muy bien. El día de hoy nos pidieron, ¿cierto?, avanzar en este curso. Qué bueno que estén trabajando en este tema, que yo creo que es súper importante. Y cómo llegar a la temperancia. Bueno, temperancia es una palabra que no ocupamos mucho, así que voy a aprovechar de preguntarles qué saben de la temperancia, qué conocen, qué significa. Voy a preguntarle a cada uno porque son poquitos, así que vamos a hacer más participativo esto. Hermana. ¿A qué le suena temperancia? Tener dominio propio. Muy bien, dominio propio. Bueno, temperancia es una palabra bien compleja, pero esa es una acepción. Muy bien, tener dominio propio. Hermanita, usted, ¿a qué le suena la palabra temperancia? Más o menos, lo que le suene nomás. ¿A qué le suena? Algo como con temperatura, ya, sí, puede ser, pero tiene que ver más como con la personalidad, más que con algo físico, ¿ya? Pero dominio propio está bien, muy bien. Veamos, hermanita, ¿se le ocurre algo con temperancia? ¿Qué le suena? Ella no irá a hablar. Ah, ya. En portugués, ya. Entonces, hermana, usted, la que tiene el micrófono, ¿a qué le suena temperancia? A tener un buen, ¿cómo se dice? También la pongo en jaque porque sí, lo saben en portugués, pero no lo saben en español. Explíquelo en portugués, entonces. Creio que ter bom relacionamento, tanto com Deus, com a natureza, com nossas virtudes. Exacto, un relacionamiento, por ahí va súper bien, vamos bien. Hermanos, ustedes, ¿a qué les suena Samuelito? No los había conocido con mascarilla, Samuelito. A ver, Hola. ¿a qué les suena temperancia? Hola, Paula. Temperancia, bueno, para mí, cuando empiezo uno a analizar, viene de temperar, ¿cierto? Sí. Y temperar es tratar de ser equilibrado en lo que el cuerpo necesita y no comer más de lo que uno necesita. Muy bien, equilibrio. Tenía que ver un poco con temperatura, ahí como ahí en término medio. Bien, bien. Doris. Para mí es un buen vivir. Un buen vivir, excelente. Temperancia tiene que ver con calidad de vida. Sí, sí, muy bien, un buen vivir. Hermano. Es la abstinencia de todo lo malo. Exacto. Y el uso de lo bueno en su justa medida. Muy bien, ahí salió el concepto, uno de los conceptos más complejos de la temperancia. Muy bien. Hermana. Equilibrio, balanza. Moderación. Moderación, sí, muy bien. lo que nos pide Dios, porque nosotros a veces somos demasiado exagerados. A veces, por ejemplo, hay que tomar agua, pero tomamos mucho más de lo que deberíamos tomar. Hay que verduras, pero es un equilibrio.
Exacto. Es un equilibrio en que Dios y dejó sus profetas a decirnos lo que era lo correcto en el fondo. Claro, por ejemplo, nos dicen, ya, tiene que comer fruta y verdura y comemos pura lechuga. ¿Ah? Lechuga, 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 pero no variamos. Entonces, justamente, muy bien, hermana, tocó también un tema bien específico. ¿Ven? ¿Se fijan? Todos sabemos, así que mejor me voy a la casa. Ya vimos todo. No, vamos a avanzar acá un poquito. Justamente la imagen que yo puse de temperancia alude a lo que dice el hermano de no consumir lo que es malo para nosotros, ya no usar lo malo. ¿Ya? Esa es una de las primeras acepciones. Muy bien. Y aquí vamos. Creo que estoy medio a avanzar ahí un poquito. Ahí sí. No me resulta, pero... No, sí lo activé. A ver, ahí. Bueno, ahí sí. Muy bien. Justamente, aquí está la definición que nos dejó nuestra hermana White, ¿cierto? Nos enseña que debemos abstenernos de lo malo. Es como decir, voy a serle infiel a mi esposo, pero un poquito nomás. ¿Ah? ¿Cómo vamos a ser infiel un poquito nomás? No, o sea, no hacerlo nomás, ¿ya? Tenemos que abstenernos de lo malo y de todo lo que sea perjudicial para nosotros, y lo que es bueno, así como decía la hermana, usarlo con moderación, ¿ya? Porque el agua es buena, pero si vamos a tomar solo agua nos podemos enfermar, ¿ya? De hecho, hay estudios que hablan de que es dañino tomar solo agua, ¿ya? O exceso de agua. O bien decimos, ya voy a hacer deporte y me convierto en una obsesiva del deporte, también me va a hacer mal, ¿ya? O sea, en el fondo, ser moderados, tener equilibrio en las cosas que hacemos. Acá hice un cuadrito, quizás no se nota mucho, pero está el tema de la abstinencia, el concepto de abstinencia, que es no consumir, ¿ya? No hacer eso que es malo. Por otro lado, tenemos la moderación, que es ser equilibrado, ¿ya? Porque a veces como que nos obsesionamos, ¿ya? Esa es una característica muy de nosotros. Los fariseos, por ejemplo, eran personas que hacían lo correcto, pero se obsesionaron, y eso tampoco es calidad de vida, ¿ya? Vivir así como con tanta norma no es sano tampoco. Y obviamente esto es para cuidar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo esté mejor, ¿ya? Si nosotros hacemos un ejercicio adecuado, lo que se aconseja, ¿cierto?, es que nosotros tenemos que caminar unos 6.000 pasos diarios, y no sé qué vieron, pero más o menos son como 6.000 pasos diarios, y hacer 3 a 4 horas de deporte donde transpiremos, una caminata fuerte. Entonces es conveniente que nosotros hagamos ejercicio físico. Antiguamente no teníamos auto, así que yo me acuerdo que yo iba al colegio caminando, y como siempre iba atrasada, así que me iba corriendo. Así que ya ahí hacía los pasos, el ejercicio, porque llegaba corriendo al colegio y después me devolvía caminando, y era por lo menos 45 minutos caminando de vuelta, y corriendo en la mañana me demoraba como 15 minutos corriendo. Entonces al final hacía mi deporte, lo que yo necesitaba. Pero actualmente somos muy sedentarios, entonces eso tampoco nos está haciendo bien. Vamos avanzando. Bueno, cosas que son malas. Uno dice, ya, pero cortito, cortito, uno chiquitito. Después de almuerzo, habían estudios por ahí que decían que era bueno porque era antioxidante. No, hermano, ¿ya? El trago, el alcohol, no es bueno. Ya hay muchos estudios que avalan eso, ni siquiera un poquito. Además que sabemos que cuando consumimos un poquito ya bajan nuestros reflejos. Entonces, si, por ejemplo, manejamos, estamos en riesgo de accidentes. Muchos de los accidentes automovilísticos están relacionados con el problema del alcohol. Entonces, acá vamos viendo que el alcohol, obviamente, las personas que son alcohólicas sufren mucho.
pierden trabajo, pierden familia, pierden a veces todos sus bienes en el trago, ¿ya? Entonces, nosotros no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Yo siempre le digo eso a los chiquillos. Yo hago clases en la universidad, entonces, bueno, siempre hablan de que los psicólogos son así como medios bohemios, ¿ah? Entonces me preguntan, ¿con su qué los chiquillos ahí? Son como con sus preguntas capciosas. Y me dice, profe, ¿y usted qué piensa de tal cosa? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver de la marihuana, que es una droga que está muy de moda, ¿ya? Pero acá vamos a ver algunas cosas. Bueno, el alcohol no es conveniente, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro organismo, y bueno, sabemos también los daños que deja el alcohol, el hígado, ¿ya? Hermano. Obvio, pues si tiene ahí un poquito de licor, obviamente no debiéramos, incluso a veces, por ejemplo, los hermanos, yo le he corregido ahí algunas veces a los hermanos, por ejemplo, les dan pasiflora a los niños, las gotitas de pasiflora. ¿Pero en qué las disuelven si usted huele? Es alcohol. Entonces tenemos que tener ojo también con eso, porque decimos, ay no, pero la pasiflora es una hierbita saludable, ¿eh? Pero compramos el extracto y está con alcohol. Entonces, ojo con lo que le damos a los niños, justamente. Muy bien. Bueno, acá tenemos versículos en la Biblia que nos habla de que el alcohol es como una serpiente, ¿cierto? Y que nos pica. Y obviamente hay muchas personas que caen en este vicio. Por lo tanto, nosotros tenemos que aconsejar a nuestros jóvenes, aconsejar también a nuestra familia, que ojalá no consumamos el alcohol, porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, y especialmente los niños, ¿ya? Vamos con lo siguiente, el cigarro, ¿ya? El cigarro también es una droga lícita, nadie le van a pasar un parte por usted estar fumando, pero también causa mucho daño, ¿ya? Ahora nosotros nos hemos cuidado del coronavirus, pero si sacamos la cuenta, ¿cuánta gente muere por problemas asociados al consumo de tabaco? Deberíamos tener más cuidado con el tabaco que con el coronavirus, porque mucha gente fallece por el consumo de cigarro. Y bueno, siempre nosotros lo asociamos al cáncer pulmonar, que es lo que más se habla, porque obviamente uno está fumando y va dañando acá sus pulmones. Los pulmones son unas bolsitas chiquititas, entonces si le tiramos humo, se ensucian y se rompen, ¿ya? Pero hay además otros daños, por ejemplo, vamos viendo a nivel cerebral, también esas toxinas se nos van a las neuronas, ¿ya? O bien al estómago, está muy asociado al cáncer gástrico. Obviamente el cáncer al pulmón, también el cáncer de boca y otros problemas nasofaringios. Y también el tema de los huesitos, también produce osteoporosis. Las mujeres tenemos que cuidar nuestros huesitos porque tenemos más tendencia a la osteoporosis, pero si consumimos cigarro, eso aumenta mucho más el riesgo, ¿ya? Miren, a mí me llamó mucho la atención, yo una vez fui a un curso por el colegio, yo trabajaba en el colegio adventista, ¿ya? Entonces me llamaron de la municipalidad a un curso que era del tabaco, ¿ya? Y lo dio ahí un asistente social de la comuna de Valparaíso, y ella nos contaba que ella era bien ronquita, que ella era fumadora así de esas que 2 cajetillas diarias. Entonces, justo le tocó estudiar mucho sobre el tema del cigarro, y ella decidió dejar el cigarro, ¿ya? Entonces, ella nos mostraba un cuadro así, no era este mismo, pero que ya cuando las personas, por ejemplo, 6 semanas dejan de fumar, ya empiezan a tener menos daño en sus encías, mejora su dentadura, ¿ya? A los 10 años ya se equilibran con el resto de la población a no tener cáncer de pulmón. Y bueno, ella nos mostró, pero yo no lo pude encontrar en internet, que cuántos años dejan de fumar y aumentan los años de vida. O sea, el riesgo
del uso del tabaco nos acorta pero increíblemente la vida. Entonces, si lo dejamos de consumir, rápidamente aumenta nuestra posibilidad de vida, ¿ya? Entonces, no importa en qué estado, y ella hablaba, y era todo un salón bien grande ahí en la Municipalidad del Paraíso, y ella decía, yo fumaba 2 cajetillas diarias. Yo me levantaba y estaba todo el día, y mis hijos igual, porque desde chiquititos me vieron fumar, así que yo fumaba en la casa. Y ella contaba su experiencia y hablaba de todo el cambio que le ayudó el dejar de fumar, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar de dejar estos hábitos nocivos, obviamente, por nuestra salud, porque somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, acá tenemos el tema del cannabis, la famosa marihuana, que ahora los chiquillos dicen, pero un puchito verde es más sano que el cigarro. Mentira, hermano, ¿ya? Hay muchos estudios. Bueno, esto es así como en la política, los que quieren que se consuma marihuana hacen estudios a su favor, y los que no también tienen estudios a su favor, así que si uno se pone a buscar en internet, tiene de los dos bandos. Pero yo les digo, hermanos, a mí me ha tocado atender pacientes jóvenes, 30 años, que se le han gatillado esquizofrenia por el uso de la marihuana, o se les ha gatillado trastornos bipolares. Entonces yo les digo a los chiquillos, y esa pregunta me la hacen siempre en la universidad, y les digo, chiquillos, ustedes no saben cómo va a reaccionar su sistema nervioso. ¿Para qué ponerlo a prueba? Ustedes empiezan a probar, qué sé yo, y ahí me cuentan los chiquillos que una vez, por ejemplo, se fumaron un pito y le vino una volada y después se quería matar, y me cuentan anécdotas que a ellos les han pasado. Entonces yo les decía, chiquillos, el cannabis, la marihuana, es dañina, ¿ya? Miren, produce dependencia, ya eso está en todos los manuales. Ellos dicen que no, pero sí produce dependencia. En todos los manuales de psiquiatría están el consumo por cannabis, ¿ya? También, obviamente, si fumamos un pito, también decaen nuestras funciones cognitivas, entonces también estamos a riesgo de un accidente. O sea, si con el trago, con un poquito de trago, el uso de marihuana te cambia más todavía los reflejos, ¿ya? También inhibe todo el frente del cerebro, el lóbulo frontal, entonces también no nos ayuda a tener buen control de nuestros impulsos, ¿ya? Y así hay muchas reacciones. Y a nivel académico disminuye mucho la capacidad de aprendizaje. Y como les decía, se gatillan enfermedades como trastornos bipolares, trastornos psicóticos por el uso de la marihuana, y no siempre revierten, ¿ya? Yo tengo varios pacientes que ya por secula seculorum van a tener que tomar su pastillita para el trastorno bipolar, ¿ya? O su pastilla para un trastorno psicótico. Bueno, aquí vamos viendo 4 efectos de la marihuana a corto plazo, ¿ya? El primer efecto es dificultades para resolver problemas, para pensar. Después pasamos, cuando ya el consumo pasa a los 2 o más tiempo, apatía, desgano, ya nada los motiva. Entonces los chicos caen como en cuadros, entre comillas, depresivos, pero no de tanto de tristeza, sino de motivación, ¿ya? Después pueden tener crisis de pánico, ¿ya? Y obviamente empieza a alterarse la memoria, la capacidad de aprendizaje, de reacción. Bueno, también tenemos la cocaína, la pasta base, son similares, aunque se consumen distintos. Los efectos también tienen a nivel respiratorio, se produce un daño en el paladar, en toda la mucosa nasofaringea, ¿ya? A nivel cerebral hay mucha conmoción con el uso de la marihuana, y algo que no se sabe mucho es a nivel de corazón. Las cocaínas, y hay algunos medicamentos que son un poco derivados de eso, por ejemplo, los para bajar de peso, producen problemas cardíacos. Entonces, las personas empiezan a sufrir taquicardia o pueden tener incluso paros cardíacos. Entonces, vemos jóvenes que quizás fallecen porque les dio un paro cardíaco y es producto del consumo de cocaína, ¿ya?
Así que ojo con eso. Y bueno, obviamente, al igual que el alcohol daña el hígado es el que limpia nuestro organismo. Entonces, acá sufre con todas estas cosas, ¿ya? Bueno, la cafeína es una droga mucho más aceptada socialmente, incluso que el tabaco, que el alcohol, ya que la marihuana, pero también produce hartos problemas. Por ejemplo, las personas, algunas, cuando ya empiezan a consumir mucho y no pueden tomar, empiezan a ver todo borroso, se les seca la boca, produce dependencia. En la cafeína y el té también, ¿ya? Produce dependencia. Bueno, también tenemos las bebidas gaseosas, el carbonato que le ponen, ¿ya? Más además el azúcar es súper alta, entonces uno se vuelve adicta a la bebida. Yo voy a contar una infidencia, hermano, ahí me porté muy mal, pero después yo tomé conciencia y nunca más lo hice. Hace muchos años, cuando nos casamos con mi esposo, nos compramos un refrigerador, ¿ya? Y no saben, la promoción, lleno de Coca-Cola, ¿ya? Y nosotros no tomábamos Coca-Cola, pero ahí quedó la Coca-Cola. Entonces empezó a pasar un poquito, venían visitas, otro poquito. La cosa que nos demoramos como un año en consumir todas las Coca-Colas que venían, pero terminaron las Coca-Cola y ya nosotros estábamos tomando Coca-Cola toda la semana. Entonces ya llegó un momento en que fuimos a comprar Coca-Cola, que nosotros nunca comprábamos bebidas, pero ya después de un año de consumir Coca-Cola, ya estábamos comprando Coca-Cola hasta que tuvimos que decir, ya, no más, ¿ya? Eso pasa. Nos volvemos adictos al azúcar, al carbonato que trae, toda esa efervescencia. Están hechas para que nosotros, y también tiene cafeína, además la Coca-Cola tiene cafeína, entonces uno se vuelve adicto al tiro. Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, desde ahí nunca más consumimos bebidas, obviamente carbonatadas, pero a veces así, pues pasa como con un regalo, uno cae y se equivoca en la salud. Bueno, tenemos que abstenernos de estas cosas, tratar de no consumirlas por ningún motivo, pero también tenemos que ser equilibrados, que era lo que decía el hermano, con lo bueno. Ya, si nosotros nos vamos, como dicen los lolos ahora, nos vamos al chancho, con lo malo también eso no está bien. O sea, con lo bueno, eso tampoco está bien. Y bueno, acá tenemos que ser cuidadosos, por ejemplo, los jóvenes que estudiar. Todo tiene que, o sea, está bien que estudie mucho, pero de ahí que se levante, se acueste y se amanezca estudiando y no haga nada más, eso no está bien, no es temperante. O bien trabajar. ¿Sabe qué? Eso también me llamó mucho la atención. Estuve leyendo algunos artículos que hablan que nosotros no debiéramos trabajar más de 40 horas a la semana. Máximo 8 horas diarias. Y acá en Chile la jornada laboral es de 45, así que ya ahí ya estamos, entre comillas, pasando la barrera del trabajo excesivo. Entonces tenemos que tener ojo con eso, ¿ya? Bueno, obviamente hay personas que les gusta ver tele, se quedarse hasta noche y duermen menos, no hacen deporte, y así vamos cayendo en el desequilibrio, ¿ya? Tenemos que tener equilibrio, ¿cierto?, en aquellas cosas que son buenas también. Bueno, acá hay una cita de Elena de White que me llamó la atención. Me gustaría que la leyéramos todos en voz alta para que sea, no que yo hable nomás, ¿ya? Vamos a partir a la 1, a las 2 y a las 3. Ha de enseñarse y practicarse la temperancia en todas las cosas de esta vida. La temperancia en comer, beber, dormir y vestir es uno de los grandes principios de la vida religiosa. La verdad, colocada en el santuario del alma, guiará en el trato del cuerpo. Nada que atañe a la salud del ser humano ha de ser considerado con indiferencia. Nuestro bienestar eterno depende del uso que hagamos en esta vida de nuestro tiempo, vigor e influencia. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces nosotros tenemos que practicar comer. De repente hay un dicho que es muy de los adventistas que decimos, no comemos chancho, pero comemos ¿cómo? Chancho. Eso tampoco está bien, de repente se nos pasa la mano,
Nuestras porciones debieran ser medidas, pero de repente como que el plato, como que crece, y hay que ponerle baranda, tampoco eso es bueno. Entonces, tenemos que tener cuidado porque tenemos esas tendencias. Pues, o sea, obviamente quizás comemos saludable, pero comemos tanta cantidad que igual estamos gorditos. Entonces, tenemos que tener ahí cuidado. Bueno, aquí también habla en la cita que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque en el fondo, si nosotros no lo cuidamos, estamos acortando nuestra vida. Como les decía, el cigarro evidentemente acorta nuestra vida, dejamos de fumar, inmediatamente aumenta nuestra perspectiva de vida. Pero también si trabajamos tanto, yo veo, o sea, yo he trabajado 45 horas a la semana, además he tenido consulta, además me llevo mucho trabajo para la casa, hacer informes, nos hemos enfermado. Entonces, tenemos que respetar los límites que el Señor nos puso a nuestro cuerpo, ¿ya? Y no tenemos derecho a descuidar nuestro cuerpo. Bueno, acá salen algunos beneficios de la temperancia. Bueno, acá estaba el equilibrio, como decíamos bien, el dominio propio es parte del significado, y los beneficios es que nos da una vida más organizada. Si nosotros trabajamos alrededor de 40 horas, dormimos tantas horas, hacemos deporte, comemos adecuadamente, tomamos agua, los minutos al sol, ¿ya? Y bueno, ahí uno se da cuenta que también lo bueno a veces puede ser malo. Si yo tomo sol en pleno verano todo el día, me voy a insolar, ¿ya? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo bueno. Siempre tenemos que saber cuál es el equilibrio o la justa medida de eso bueno, ¿ya? Eso mejora mucho el estrés, la depresión, que es el mal de ahora, ¿ya? Yo les digo, mi consulta repleta. ¿Por qué? Porque todas las personas están con cuadros ansiosos, cuadros depresivos, estrés crónico, ¿ya? Entonces, es el mal de esta época, tenemos que tener equilibrio. Bueno, tenemos que abandonar totalmente las drogas lícitas e ilícitas, evitar la sobrecarga de estudio y de trabajo, no exagerar el tiempo de recreación y practicar una alimentación, una actividad física, una ingesta de agua saludable, en equilibrio, no en exceso, ¿ya? Entonces, eso nos va a ayudar a tener un buen juicio, porque si no, nos vamos, como dicen los lolos, al chancho. Nos obsesionamos con ciertas cosas, tenemos que tener equilibrio. Bueno, acá tenemos, así como decía el canto, adelante, los 8 remedios de la salud. Tenemos que hacer todas estas cositas que son necesarias, pero siempre teniendo un equilibrio, un hábito positivo, ¿ya? Y abandonar aquellas prácticas que no son buenas. Acá te vamos a dejar un pequeño PowerPoint que habla sobre estos aspectos que habíamos dicho. El dominio propio tiene que ver con el control, y el equilibrio, templanza, tiene que ver con la prudencia, ¿ya? Entonces, tenemos que tener control de nuestros impulsos, también de nuestras emociones. Tristemente hemos visto muchas veces que hay hermanos que son súper buenos, amorosos y todo, pero cuando se enojan, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar a tener también control sobre nuestras emociones, y hacer frente también a los malos momentos, ¿ya? Tenemos que tomar prudencia, ser prácticos a la hora de decidir por cuidar nuestro cuerpo adecuadamente, ¿ya? Y bueno, volviendo al curso, acá hablamos hartas cosas, otras cosas distintas a las que salen en las páginas, pero tenemos que hacer una decisión, ¿ya? Tenemos que tomar decisiones, como les decía, yo acá también me llegó mucho el tema del trabajo, como les decía, con esto de la pandemia, los psicólogos así como que nos aumentó el trabajo de 10 a 100, fue así como un boom exponencial,
pero eso significaba más desgaste para mí, ¿ya? Entonces yo también tuve que tomar medidas drásticas por mi salud, por mi cuerpo, porque no estaba haciéndolo bien, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la decisión que vamos a tener que tomar? Vamos a abstenernos, ¿cierto?, de todo lo que es malo, ya vimos, alcohol, tabaco, marihuana y drogas que son lícitas, como el café, las bebidas, tenemos que tratar de sacarlas, obviamente, de nuestra vida, ¿ya? Y ser moderado con las cosas buenas. Voy a tomar sol, pero no me voy a insolar, ¿ya? Voy a tomar los 2 o 3 litros de agua, pero no me voy a tomar 10 litros de agua, ¿ya? Tenemos que ser moderados con las cosas buenas, para que tengamos no solo un cuerpo equilibrado, sino también una mente equilibrada, ¿ya? Una personalidad equilibrada. Y no caigamos en estos cuadros que son tan frecuentes en esta época. Tenemos que tratar de cuidarnos. Esa es la premisa de la temperancia, cuidar nuestro cuerpo y nuestra personalidad. Muy bien, eso sería el tema de hoy. Espero que les haya quedado clarito. No sé si tienen alguna duda, consulta. No quise cortar antes la exposición, pero yo recuerdo y he escuchado muchas veces que los jóvenes fuman marihuana, cocaína, qué sé yo, para estar más despiertos y poder concentrarse en los estudios y poder alargar las horas de estudio. Y vemos que es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se ve eso ahora? Claro. Bueno, yo en lo personal aconsejo a los chicos, porque además en las horas de sueño se produce el aprendizaje, ahí se produce la memoria. Entonces, si el chico se manda así como un banquete de conocimiento y toma café o lo que sea para poder durar estas bebidas energéticas, está haciéndose un flaco favor, porque en el fondo, como no está durmiendo, no está asimilando ese conocimiento. Entonces, bueno, yo en la universidad trabajaba haciendo talleres a los alumnos de primer año que le iba mal, ¿ya? Entonces estuvimos trabajando el tema de los hábitos de estudio, y lo importante es de dosificar previo al momento de la prueba. No es que se den el banquete el día antes de estudio, sino que todos los días estudien un poco, porque yo les explicaba, mire, usted le entiende al profesor, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, ustedes me entendieron a mí, todo clarito, plum, plum, pero si usted no repasa esto antes de 24 horas, o sea, no se lee la hojita, no ve nada, eso se le va a olvidar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Yo les explico. Estudiar antes de 24 horas la misma materia y después antes de 7 días. Y ahí recién está pasando a la memoria de corto plazo, ya mediano plazo. Después, si hay un repaso constante, el repetir, el repasar, eso hace que se vaya a la memoria de largo plazo. Entonces, si usted estudia el día antes, se amanece, toma bebida energética, quizás va a rendir algo en la prueba, pero no va a lograr esa conexión adecuada, va a salvarse quizás, pero le aseguro que después se le va a olvidar esa materia. Entonces, no es un estudio que te ayude realmente como profesional. Entonces, eso hay técnicas de estudio que ayudan a que a los jóvenes se organicen y puedan estudiar sin caer en esos excesos. Sí, yo quería contar que yo estudié en la Universidad Católica de Santiago y allá tenía un profesor que era neurólogo y él nos explicó todo el proceso, el proceso que hacen las neuronas para poder transmitir información se llama sinapsis, que es una transmisión entre neurona y otra. Entonces, entre medio de la conexión de las neuronas, hay un espacio en el cual se van abriendo ciertos canales para que se introduzca la información. ¿Y qué es lo que hacía la marihuana? Que la marihuana abre estos canales, los receptores los deja abiertos, para que la información, la electricidad pase, sea una corriente continua. Ya no sea que no esperar cierto que los receptores se abren para que siga la corriente, sino que se abren los receptores para que la corriente sea continua. Pero él mismo nos explicó de que cuál es el problema, que estos receptores quedan abiertos y hay hay, por así decirlo, como unos átomos que quedan libres y que después bajan el pH, y al bajar el pH las neuronas van muriendo. Entonces él mismo nos decía que claro, una persona cuando consume marihuana se va a sentir con sus sentidos
más álgidos, ¿no? Se va a sentir, ¿cierto?, como más despierto. Y algunos jóvenes, ¿cierto?, lo hacían, varios compañeros lo hacían por eso, ¿no? Como para, iban a clases fumando marihuana o fumaban marihuana antes de un certamen. Se sentían más despiertos, pero después andaban con resaca o con dolor de cabeza. Era por eso, porque después hay un líquido, ¿cierto?, que se secreta, ¿cierto?, que como quedan abiertos los receptores, y el pH baja al quedar estos átomos, ¿cierto?, quedan libres, calcifican la neurona y al final la matan. Entonces ese es como el efecto que él nos explicaba que producía la marihuana a largo plazo. A corto plazo, claro, podía poner más álgidos los sentidos, pero al final terminaba matando la neurona. Ese es como el proceso que nos explicó el profesor. Claro. Seguir, Claro, se va- y se van exactamente, si pasando- toman mucho café, estudian en la noche, pero Claro. yo les explicaba también que es quizás te va bien en esa prueba, pero no vas a lograr quizás el aprendizaje que es como más de largo plazo. Entonces, exacto, pero ahí uno va dando, y ellos van tomando conciencia. Igual yo en estos talleres de hábitos de estudio que les explicaba, les enseñaba estos mismos remedios. Yo les decía, si usted quiere rendir más en la universidad, tiene que hacer deporte, tiene que tomar agua, tiene que no comer pura comida chatarra. Es como echarle al auto, en vez de petróleo, echarle, no sé, parafina. No le va a funcionar el auto. Entonces, trabajamos un poco eso de tener también como una vida más equilibrada. Y los chicos igual van asumiendo y van tomando conciencia. Lo mismo en mi consulta, yo me meto en su alimentación, porque yo atiendo personas que no son solo de la iglesia, entonces me meto también justamente, por ejemplo, me vienen con crisis de pánico, pero son secos para tomar café. Entonces tengo que quitarles y irles enseñando que eso no se debe, que el café, que quizás el consumo de tabaco, etcétera, hay que ir quitando esas cosas. Muy bien. Yo quería hacer una pregunta respecto al mismo del tema del estudio. Bueno, normalmente siempre los universitarios, los estudiantes llegan y trasnochan estudiando, pero un consejo que nos dieron es que es mejor despertarse más temprano y estudiar. En vez de trasnocharse, despertarse, descansar, dormir bien y despertar un poquito más temprano y estudiar en la mañana. Claro. Mire, hay muchas técnicas, pero en general, para lograr un buen aprendizaje, lo conveniente es dormir las horas adecuadas, ¿ya? Cada organismo es distinto, pero siempre se habla que es alrededor de 8 horas diarias, porque en la noche, cuando tenemos las fases del sueño, está la fase REM, que se llama de movimientos oculares rápidos. Es en esa fase que nosotros aprendemos. Entonces, si no dormimos las suficientes horas, tampoco nuestro cerebro va a lograr asimilar adecuadamente esa materia. Así que eso es en términos generales, pero tenemos que respetar nuestro cuerpo para que podamos también como estudiantes rendir adecuadamente y tener un aprendizaje de calidad, porque claro, puede ser que te vaya bien en la prueba, también los que copian les va bien, pero después no aprendes nada. Entonces eso también, yo les digo a los chiquillos, se están haciendo un flaco favor, ¿ya? Entonces eso básicamente. Muy bien, hermanos, creo que no hay más dudas, consultas. Otra consulta. Ya. Yo quería hacer una consulta para las personas que, por ejemplo, ya consumen por largo plazo o que son adictos, por ejemplo, al alcohol o al cigarrillo. ¿Cuál sería como una recomendación para ayudarles a dejar ese vicio? Porque algunas personas tienen la voluntad de dejarlo de un día para otro, otros no, otros recaen. ¿Cuáles serían algunos consejos, por ejemplo, para esas personas que tienen quizá algún vicio o que quieren dejar la cafeína, la bebida? ¿Cuál sería como un proceso para dejar de consumir algún? Bueno, yo creo que justamente los 8 remedios naturales son la base. Si nos estamos alimentando bien, si estamos haciendo deporte, estamos tomando agua, es más fácil ir dejando estos malos hábitos, ¿ya? Algunas personas pueden de un día para otro, como contaba quizás esta asistente social, que tomó la decisión y dejó el cigarro, aunque ella consumía mucho, fumaba mucho, pero no todas las personas son iguales. Hay personas que tienen que ir de a poco. Por ejemplo, ya al principio se fumaban 2 cajetillas y después bajan a 10 cigarros.
y después a un cigarro y después lo pueden dejar. Entonces, ahí hay distintos métodos, pero si tenemos una vida equilibrada donde trabajamos lo necesario, comemos adecuadamente, hacemos deporte, todos esos son factores que nos van a ayudar a poder dejar nuestras adicciones, ¿ya? Y bueno, somos adictos a muchas cosas, a veces a la televisión, a veces al TikTok en el celular, ¿ya? Así que pedirle también sabiduría al Señor que nos dé también la capacidad de darnos cuenta en qué cosas estamos siendo adictos, que no son beneficiosas para nosotros. Uh-huh. Vamos pedir a la hermana que pueda nos dirigir una oración. Okay. Vamos a cerrar los ojos, hermanos. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este día, por también darnos esta oportunidad de hacer una introspección, una autocrítica frente a algunos aspectos que estamos errando, porque necesitamos ser temperantes en nuestra vida en general, en nuestra alimentación, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, Señor, para poder estar comunicados contigo y poder cuidar nuestro cuerpo, que es tu templo. Señor, ayúdanos también que con amor podamos guiar a otras personas, sin crítica, Señor, sino que con motivación, para poder ser realmente agentes influenciadores positivos en la vida de los demás. Gracias, Señor, por todo. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Le damos gracias. Estuvo muy buen el tema.